Mis padres vaciaban mi sueldo después de haberme apoyado durante mi etapa de alcoholismo. Cuando por fin me mudé para estar cerca de mi hija, me llamaron traidora y exigieron que siguiera pagando sus cuentas. Mi vida dio un giro para peor hace 8 años, cuando yo, mujer, 28, empecé la universidad. Allí conocí a gente que me introdujo en un estilo de vida centrado en las fiestas. Antes de darme cuenta, bebía casi todos los días. Mis notas empezaron a bajar y faltaba regularmente a clase. No era la persona que mis padres habían criado. En mi segundo año descubrí que estaba embarazada. El padre, Robbie, 29, también era estudiante en mi universidad. Nuestra relación no era seria, solo 2 personas que tomaron malas decisiones después de demasiadas copas. Cuando le conté lo del embarazo, se mostró sorprendentemente dispuesto a apoyar lo que decidiera. Elegí tener al bebé. Mis padres se sintieron decepcionados, pero ofrecieron ayudarme. Volví a casa y abandoné la universidad. Robbie se graduó ese mismo año y recibió una oferta de trabajo en su estado natal, Michigan. El sueldo era excepcional, especialmente para un recién graduado. Me pidió que me mudara con él, pero yo no estaba lista para ese compromiso con alguien a quien apenas conocía. Mi hija, Gemma, nació en invierno. Robbie condujo 6 horas para estar presente en el parto. Sus padres también fueron. Se veían buenas personas, emocionadas con su nieta. Robbie venía cuando podía, pero su nuevo empleo lo mantenía ocupado. Al cabo de un año, sugirió que Gemma viviera con él. Me negué de inmediato. Era mi hija y no iba a cederla. Mis padres me animaron a volver a la universidad cuando Gemma cumplió 1 año. Dijeron que ayudarían con el cuidado y los gastos, pero solo si asistía al community college local. No podía trasladarme a una universidad en Michigan porque mis padres no me apoyarían económicamente allí. Dejaron claro que su ayuda estaba sujeta a esa condición. Cuando Gemma se acercaba a los 2 años, Robbie solicitó la custodia. Tenía un trabajo estable, una casa, y sus padres vivían cerca para ayudar con el cuidado infantil. Yo seguía siendo estudiante, vivía con mis padres y no tenía ingresos propios. Mi abogada explicó que, aunque los tribunales suelen favorecer a la madre, mi situación no era sólida. Robbie no pedía la custodia completa, quería custodia compartida con residencia principal en su hogar. Pasé semanas pensando en lo mejor para Gemma. Robbie ofrecía estabilidad, seguridad económica y apoyo familiar. Yo no tenía nada de eso. Además, la situación financiera de mis padres tampoco era buena, deudas de tarjetas, una segunda hipoteca y dificultades para llegar a fin de mes. Con el corazón encogido, acepté la propuesta de Robbie. Gemma viviría con él en Michigan y yo tendría derechos de visita en vacaciones y durante el verano. El día que puse a Gemma en un avión con Robbie fue el más duro de mi vida. Regresé a la universidad decidida a terminar la carrera lo antes posible. Tras graduarme, hallé trabajo en una aseguradora local. El sueldo era bajo, pero era un comienzo. Seguí viviendo con mis padres porque no podía permitirme un lugar propio y viajar para ver a Gemma a la vez. Ahí descubrí cuán grave era la situación de mis padres. Estaban ahogados en deudas de tarjetas, préstamos personales y facturas médicas. La mayor parte de sus ingresos se destinaba a pagos mínimos que nunca reducían el saldo. Cuando empecé a trabajar, esperaban mi contribución. Al principio era razonable, compras y servicios, pero pronto dependían de mí para todo lo que no fuera el pago de deudas. Les entregaba la mitad de mi sueldo cada mes. Cuando no bastaba, pedían más. No podía ahorrar ni para mí ni para los viajes a ver a Gemma. Cuando mencionaba mudarme, me recordaban cómo me apoyaron en el embarazo y la maternidad temprana. Decía que les debía eso. Intenté encontrar empleos mejor pagados, pero el mercado local era limitado y mi experiencia de nivel inicial no calificaba para puestos superiores. Me sentía atrapada. El mes pasado todo cambió. Me ofrecieron un puesto remoto en una empresa de marketing con un salario doble al actual y posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Esa misma semana, mi hermano Jake, 32, llamó. Se había mudado a Michigan el año anterior y preguntó si quería visitarlo. Se me ocurrió una idea. Si aceptaba el puesto remoto, podría mudarme a Michigan y estar cerca de Gemma, verla regularmente en lugar de solo en visitas programadas. Pero sabía que mis padres jamás lo aprobarían, exigirían que me quedara y siguiera sosteniéndolos. Les dije que visitaría a Jake una semana. Empaqué 2 maletas con lo esencial y dejé lo demás. Acepté la oferta de trabajo durante el vuelo. Al llegar, conté mi plan a Jake. Se sorprendió, pero me ofreció alojamiento hasta encontrar mi lugar. Esa noche llamé a Robbie y le expliqué que me había mudado. Él fue prudente pero accedió a que viera a Gemma ese fin de semana. 3 días después, mis padres entendieron que no volvería. Llamaron repetidas veces dejando mensajes furiosos. Me acusaban de abandonarlos cuando más me necesitaban. Mi padre dijo que podrían perder la casa sin mi ayuda. Mi madre recordó todo lo que hicieron cuando luchaba contra el alcohol. La culpa me abruma. Si me acogieron en mi peor momento, me ayudaron a dejar la bebida y acabar la carrera, pero también esperaban que los mantuviera indefinidamente. No sé si hice bien yéndome así. Podría haber sido honesta, pero temía que me manipularan para quedarme. Les envié dinero para un mes de gastos, dándoles tiempo para reaccionar. No puedo seguir manteniéndolos a distancia. Necesito centrarme en reconstruir mi relación con Gemma y establecer mi propia vida. ¿Estuve mal al irme de esta manera? ¿Debo seguir enviándoles dinero?
¿Los abandoné después de todo lo que hicieron por mí? No dejo de pensarlo, incluso mientras me preparo para ver a mi hija por primera vez en meses. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original y ha ocurrido mucho. Los comentarios me ayudaron a ver con claridad. Muchos dijeron que no soy responsable de las decisiones financieras de mis padres, y eso alivió parte de la culpa. Me instalé en la habitación de invitados de Jaque y comencé el nuevo trabajo remoto. Es desafiante pero gratificante. Mi jefe parece contento y ya conecto con colegas por videollamada. Lo más importante es mi relación con Gemma. La he visto 4 veces desde que llegué. La primera visita fue incómoda, me recordaba pero estaba tímida y distante. Robbie se quedó cerca todo el tiempo, lo que hizo la interacción forzada. La segunda visita mejoró, fuimos a un parque y Gemma me mostró su estructura de escalar favorita, habló más libremente sobre sus amigos y juguetes. Robbie nos dio espacio sentado en un banco. En la tercera visita, Gemma le preguntaba a Robbie cuándo me vería de nuevo. Sugirió que la llevara por helado, solo nosotras. Esa hora a solas fue preciosa. Me tomó de la mano camino a la heladería y eligió chispas de colores en su cono de vainilla. Preguntó si viviría en Michigan para siempre. Cuando dije que sí, sonrió y dijo que le alegraba. Ayer Robbie me invitó a cenar en su casa. Sus padres también estaban. Temía su juicio, pero fueron acogedores. Su madre, Bárbara, me abrazó y agradeció que me mudara. Dijo que Gemma hablaba de mí constantemente. Durante la cena, Robbie propuso revisar la custodia. Gemma podría quedarse un fin de semana al mes conmigo, aumentando gradualmente. Me abrumó su generosidad. Después, mientras Gemma me mostraba su habitación, Robbie explicó que nunca quiso alejarla de mí, solo quería lo mejor para ella. Conversar con sus padres fue revelador. Contaron del primer día de preescolar, su recital de ballet, y cuando decidió cortarse el cabello. Momentos que me perdí y que subrayaron cuánto había sacrificado al vivir lejos. En cuanto a mi familia, mis padres siguen llamando y enviando mensajes a diario, alternando culpa y acusaciones de ira. Incluso contactaron a mis amigos, diciendo que los abandoné. La semana pasada llamaron a mi nuevo jefe alegando que les robé dinero. Por suerte, él lo vio como un asunto personal. Jaque me aconsejó bloquear sus números temporalmente para tener espacio. Lo hice hace 3 días y sentí alivio inmediato. Por primera vez en años, no desperté temiendo revisar el móvil. Mi hermana Laura, 30, llamó ayer. Nunca fuimos cercanas. Nuestros padres nos comparaban, creando competencia. Vive en California y tiene poco contacto con ellos. Exigió saber por qué los dejé en situación tan difícil. Cuando expliqué la carga económica, dudó. Laura reveló algo perturbador. Nuestros padres le decían que necesitaban dinero para mi matrícula universitaria, afirmando haber gastado $50,000, una gran exageración, pues el Community College costó unos $12,000 y yo misma pagué libros con un trabajo de medio tiempo. Laura les enviaba dinero creyendo ayudar a mi educación. Le envié recibos de matrícula. Tras verlos, admitió haberles dado más de $30,000 en 2 años. Comprendimos que nos enfrentaban para sacar dinero de ambas mediante mentiras. Pese a nuestra relación tensa, me conmovió que Laura estuviera dispuesta a ayudarme, aunque indirectamente. Hablamos horas, compartiendo tácticas de manipulación nunca discutidas. Busco apartamento, la casa de Jaque es cómoda, pero necesito mi espacio, sobre todo si Gemma se quedará conmigo. Hallé opciones a 30 minutos de la casa de Robbie. Los alquileres son más bajos que en mi ciudad natal y con mi nuevo sueldo puedo costear un 2 dormitorios decente. Respecto a mis padres, decidí dejar de enviarles dinero. Han de resolver sus problemas sin depender de sus hijos. Laura estuvo de acuerdo y también detendrá sus pagos. Planeamos hablar la próxima semana para apoyarnos ante la inevitable reacción. Aún siento punzadas de culpa al pensar que podrían perder la casa, pero ese sentimiento queda eclipsado por la alegría de reconectar con mi hija. Verla reír mientras me mostraba su colección de peluches me recordó que mudarme fue la decisión correcta. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y han ocurrido cambios importantes. Lo más positivo es que encontré y me mudé a mi propio apartamento, un 2 dormitorios en un complejo tranquilo, a unos 25 minutos de la casa de Robbie. El segundo dormitorio está dedicado a Gemma, cama, escritorio, juguetes. Pinté las paredes de morado, su color favorito. Gemma se ha quedado conmigo 3 fines de semana. La primera noche fue una mezcla de emoción y ansiedad. Temía que no durmiera bien o quisiera volver con su papá. En cambio, trajo su unicornio de peluche favorito, se acomodó en su nueva cama y durmió toda la noche. Por la mañana ayudó a preparar panqueques, dejando harina por todas partes y riéndose sin parar. Robbie y yo hemos establecido una buena relación de crianza compartida. Nos reunimos para tomar café una vez por semana y hablar de horarios y necesidades de Gemma. Ha sido muy comprensivo para aumentar mi tiempo con ella. La semana pasada sugirió que también pudiera quedarse un día entre semana, además del fin de semana. Ese pequeño gesto lo fue todo para mí. He conocido a algunas amistades de Gemma y a sus padres en citas de juego. Formar parte de esa área de su vida ha sido maravilloso. Asistí a la reunión de padres y maestros en su escuela junto a Robbie. La maestra, sin conocer nuestra historia, comentó lo agradable que era ver padres cooperar después de una separación. Esa frase se me quedó grabada. Estábamos anteponiendo las necesidades de Gemma a nuestros sentimientos. En el trabajo todo va bien. Recibí un pequeño aumento tras mi revisión de 3 meses. El formato remoto es perfecto, pues ajusto mis horarios cuando Gemma está conmigo. Por primera vez en mi vida adulta, estoy ahorrando. Ahora, la parte complicada. Mis padres intensificaron sus intentos de contactarme tras bloquear sus números.
Crearon correos nuevos, cuentas falsas en redes y hasta enviaron cartas a casa de Jaque, cada vez más hostiles, con amenazas de desheredarme y acusaciones de que nunca los quise. El mes pasado aparecieron sin avisar en casa de Jaque después de conducir desde Pensilvania. Por suerte ya vivía en mi apartamento y Jaque se negó a darles mi dirección. Pasaron horas tocando el claxon y gritando hasta que Jaque llamó a la policía, que los escoltó con una advertencia. La relación con Laura evolucionó de forma inesperada. Tras descubrir el engaño sobre mi matrícula, empezó a examinar otras historias que nuestros padres le contaron y descubrió muchas mentiras sobre mí. Vino a visitarme el fin de semana pasado. Era la primera vez que nos veíamos en 3 años. Las primeras horas fueron tensas, pero al compartir experiencias encontramos puntos en común. Conoció a Gemma y fue enternecedor verlas juntas. Mi hija le mostró su cajita de piedras. Durante la visita recibimos noticias inquietantes. Nuestros padres habían sacado una tarjeta de crédito a mi nombre, años atrás, cuando vivía con ellos tras el nacimiento de Gemma. Hacían pagos mínimos, pero dejaron de pagarlos, lo que provocó llamadas de cobro a mi antiguo número. Laura revisó su historial y descubrió que hicieron lo mismo con ella. Entre ambas tarjetas acumularon más de $15,000 en deuda fraudulenta. Pasamos un día reuniendo documentos y presentamos denuncias por robo de identidad. Fue una decisión difícil, sabiendo que podría acarrear cargos penales, pero la alternativa era aceptar una deuda ajena. Las compañías de crédito abrieron investigaciones de fraude. La revelación más sorprendente vino de Jaque. Nuestros padres también le habían pedido dinero varias veces alegando gastos míos, matrícula, facturas médicas de Gemma, etc. Jaque siempre se negó, conociendo sus artimañas. Incluso encontró correos antiguos donde pidieron dinero a nuestros abuelos alegando gastos universitarios de él, cuando tenía beca completa. Parece que llevan décadas usando a sus hijos como excusa para obtener dinero. La semana pasada recibí una carta certificada de mis padres. Están a punto de perder la casa y me culpan por completo. Incluyeron una lista de todo lo que supuestamente gastaron en mí desde mi nacimiento hasta la universidad, con un total de $157,000, y amenazaron con demandarme si no reanudaba los pagos. Un amigo abogado me aseguró que los padres no pueden legalmente cobrar a sus hijos por la crianza básica. Guardo la carta con el resto de pruebas por si las necesito. A pesar de estos desafíos, mi vida es más estable que en años. Mi prioridad sigue siendo fortalecer el vínculo con Gemma y brindarle un entorno seguro. Ver su cara iluminarse cuando voy a recogerla compensa todas las dificultades. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la última actualización y escribo esta publicación final para cerrar este capítulo. La situación con mis padres llegó a una conclusión, aunque no la que cualquiera hubiera deseado. La investigación por fraude de tarjetas reveló pruebas claras de que mis padres abrieron cuentas a nombre de Laura y mío sin consentimiento. El detective les ofreció 2 opciones: enfrentar cargos penales o aceptar un plan de conciliación que incluya asesoría financiera y reembolso. Eligieron lo segundo, aunque siguen insistiendo en que tenían derecho a usar nuestras identidades porque les debemos por criarnos. Su casa se vendió en ejecución hipotecaria, se mudaron a un pequeño apartamento y, según una tía que aún habla con ellos, viven con recursos limitados por primera vez en décadas. Enviaron una última carta declarando que Laura, Jaque y yo ya no somos sus hijos y que no quieren saber de nosotros jamás. Aunque las palabras fueron duras, la carta aportó un cierre. Laura, Jaque y yo nos reunimos a cenar el mes pasado para hablar de nuestros padres. Acordamos mantener distancia por ahora, pero con la puerta entreabierta a una reconciliación si alguna vez reconocen su conducta y muestran verdadero arrepentimiento. No esperamos que ocurra pronto, pero no cerramos la posibilidad. La parte positiva de todo este caos ha sido reconectar con mis hermanos. Laura se mudó de California a Chicago, a pocas horas en coche. Viene cada mes y Gemma la adora. Jaque y yo cenamos juntos cada semana, algo que jamás hicimos de niños debido a las divisiones que fomentaban nuestros padres. En cuanto a Gemma, nuestra relación sigue fortaleciéndose. Robbie y yo revisamos la custodia mediante mediación. Ahora Gemma pasa semanas alternas con cada uno. La transición fue gradual y se ha adaptado bien. Vivimos lo bastante cerca para que mantenga la misma escuela y amistades. Robbie conoció a alguien nuevo, Leslie, maestra de kindergarten, que se lleva de maravilla con Gemma. Me sorprendió no sentir celos. Al contrario, agradecí que mi hija tenga otra adulta que la quiera. Mi apartamento se ha convertido en un verdadero hogar. La habitación de Gemma está llena de sus dibujos, y el refrigerador exhibe sus tareas y obras. Tenemos rutina de deberes, cena y cuentos, esos momentos cotidianos, ayudar con matemáticas, hablar de su día mientras comemos espaguetis, leer antes de dormir, son invaluables tras haberme perdido tantos años de su vida diaria. Mi empleo remoto pasó de periodo de prueba a permanente, con otro pequeño aumento y beneficios adicionales. Por primera vez tengo seguro médico propio, formé un fondo de emergencia y empecé a invertir algo para la futura educación de Gemma. A veces pienso en cómo habría sido todo si no hubiera caído en malos hábitos en la universidad o si hubiera logrado quedarme con Gemma desde el principio, pero esos pensamientos no duran, el pasado no se puede cambiar. Prefiero concentrarme en crear estabilidad y alegría ahora. El fin de semana pasado Gemma y yo plantamos un pequeño huerto en mi balcón. Mientras sembrábamos semillas de tomate y albahaca, preguntó si las plantas crecerían también en casa de su papá. Expliqué que se quedarían en mi apartamento, pero que ella podría cuidarlas cuando viniera. Reflexionó y sugirió plantar algo también en casa de Robbie para ver crecer cosas en ambos lugares. Su solución me pareció muy sabia. El crecimiento ocurre donde lo cuidamos. Mi hija prospera con 2 padres que la aman aún viviendo separados.
Mi relación con mis hermanos florece lejos de la influencia divisiva de nuestros padres, y he construido una vida que, sin ser perfecta, me permite estar presente para la persona que más importa. El camino ha sido duro, con decisiones dolorosas y enfrentamientos, pero, de pie en el balcón viendo a Gemma regar las semillas, sé que mudarme fue lo correcto. Algunas relaciones debieron terminar para que otras empezaran, ciertos lazos se rompieron para que se formaran más sanos. No sé qué depara el futuro con mis padres, quizá algún día reconozcan el daño y busquen reconciliación. Hasta entonces, me concentro en romper el ciclo con Gemma, asegurando que crezca sabiendo que se le ama incondicionalmente, no por lo que pueda aportar. A quienes siguieron mi historia y ofrecieron consejos, gracias. Sus perspectivas me ayudaron a atravesar el periodo más difícil de mi vida. Ojalá mi experiencia sirva a quienes se debaten entre la obligación hacia sus padres y la necesidad de construir su propia vida. A veces la decisión más dura es la correcta, incluso si viene cargada de culpa e incertidumbre. Historia 2. Mi padre decidió casarse con una mujer joven un mes después de la muerte de mi mamá y amenazó con dejarme sin herencia si no asistía a la boda. No sabía lo que le esperaba. Yo, mujer de 28 años, perdí a mi mamá a causa de cáncer hace una semana. El dolor sigue fresco, como una herida abierta que no deja de sangrar. Pero lo que ha hecho este tiempo insoportable es el comportamiento de mi papá, de 54 años. Para comprender la situación, necesito dar contexto. La relación de mis padres siempre fue, por decirlo suavemente, turbulenta. Cuando se conocieron, a principios de sus 20s, mi papá llevó a mi mamá a conocer a sus padres. No salió bien, su familia era adinerada y muy pendiente del estatus, mientras mi mamá venía de origen humilde. La rechazaron de inmediato, acusándola de cazafortunas. Mi papá, en un raro gesto de valentía, la defendió y cortó lazos con su familia. Se mudaron a otro estado para empezar de cero. Desde ese día él jamás habló de su familia ni permitió que mi mamá los contactara. Así crecí sin conocer esa parte del árbol genealógico. Mi única familia era el abuelo de mi mamá, que la crió tras quedar huérfana. Era un hombre dulce que me adoraba, pero falleció hace unos años, dejando a mi mamá como mi único vínculo familiar. Mis recuerdos de infancia están dominados por gritos. Mis padres discutían constantemente, a cualquier hora. Mi papá le decía a mi mamá cosas horribles, que era tonta, inútil, fea, la acusaba de haberlo atrapado, de arruinarle la vida. A veces las peleas se volvían físicas, se oían golpes y luego sollozos. Yo me encerraba en mi cuarto, con la almohada en los oídos. Al salir, encontraba cosas rotas y a mi mamá con ojos hinchados, a veces moretones que intentaba cubrir con maquillaje. Mi papá fingía normalidad, leyendo el periódico e ignorándonos. Quedó claro muy pronto que detestaba ser padre. Se quejaba de que arruiné sus vidas, de que nunca quiso hijos. Casi siempre ignoraba mi existencia, solo me hablaba para criticar. Mis notas no eran suficientes, yo hacía ruido, era desordenada, necesitada. Nada era correcto para él. Mi mamá intentó protegerme y darme algo de normalidad. Era mi roca, siempre con abrazos y palabras de ánimo cuando mi papá me derrumbaba. Después de peleas fuertes, me llevaba al parque o por helado para crear buenos recuerdos. Al crecer, la dinámica cambió. El abuso de mi papá se centró más en mí durante la adolescencia. Ridiculizaba mi apariencia, mis intereses, aplastaba cualquier sueño que expresara. Mi mamá lo enfrentaba, y él redoblaba su ira contra ella, un ciclo brutal sin fin. Me fui a la universidad en cuanto pude, ansiosa por escapar del ambiente tóxico. Pero me preocupaba mi mamá, sola con él. La llamaba a menudo y a veces oía temblor en su voz. Cuando le diagnosticaron cáncer hace 2 años, pensé que quizá ablandaría el corazón de mi papá. Fue al contrario, se volvió aún más cruel. Se quejaba de las facturas médicas, de lo incómodo de su enfermedad. Se negó a llevarla a quimio o cuidarla. No soportaba verla pasar esto sola, así que regresé a casa para cuidarla. Mi papá casi no estaba, trabajaba tarde, salía con amigos. Cuando aparecía, le gritaba por ser lenta o desordenada. No mostraba compasión mientras ella se consumía. Verla sufrir por la frialdad de él me destrozaba. Pasaba noches sujetando su mano mientras lloraba, preguntándose cómo el hombre que amó podía ser tan despiadado. Intenté llenar ese vacío, darle todo el cariño que él negaba, pero sabía que no era lo mismo. Cuando mi mamá falleció, la pérdida fue indescriptible. Era mi mejor amiga, mi apoyo, la única que me amó sin condiciones. Siento que parte de mí murió con ella. Mi papá, en cambio, parecía casi aliviado. Apenas derramó lágrimas en el funeral y pasó el tiempo en el móvil, eligiendo las opciones más baratas. Parecía ansioso por terminar y seguir con su vida. Apenas un mes después de su muerte, mi mundo volvió a sacudirse. Mi papá trajo a una mujer joven y la presentó como su novia, Megan, 27. Dijo que llevaban un año saliendo, lo que significa que la veía mientras mi mamá agonizaba. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo traicionar así a mi mamá? Megan intentó abrazarme, diciendo que lamentaba mi pérdida, con un tono meloso que sonaba falso. Su mirada calculadora me inquietó. Es apenas un año menor que yo. ¿Qué podría interesarle de mi papá aparte de su dinero? Luego soltó otra bomba. Planeaban casarse pronto y yo debía aceptar a Megan como madrastra o me cortaría de la herencia. No lo podía creer. Le dije que no fingiría felicidad. Él me llamó egoísta e inmadura, asegurando que debería alegrarme por su nueva felicidad. Megan fingió llorar, diciendo que quería que nos lleváramos bien, pero parecía manipulación para hacerme quedar como la mala. Estoy perdida. Parte de mí quiere decirle que se quede con su herencia y cortar contacto. Tras toda una vida de abuso y esta traición, no quiero nada con él.
Pero temo quedarme sin nada. Mi mamá me dejó algo de dinero, pero insuficiente a largo plazo, y la casa está a nombre de mi papá. Megan sigue enviando mensajes proponiendo ir de compras y convivir como madre e hija. Me da escalofríos. Siento que solo busca el dinero y me ve como competencia. Sin mi mamá, estoy sola con un padre que nunca me quiso y su novia cazafortunas. Cada vez que los veo en el sofá donde se sentaba mi mamá, riendo, quiero gritar. Megan ya empezó a mudar sus cosas, reemplazando pertenencias de mi madre, cambiando cortinas, como si borrara su memoria. He intentado contarlo a amigos, pero no entienden. Dicen que al menos mi papá es feliz, que quizá Megan no sea tan mala. No comprenden lo que es ver a tu padre sustituir a tu madre con tanta rapidez y frialdad. A veces dudo, ¿estaré exagerando? Mi papá insiste en que debo madurar y asegura que mi mamá habría querido verlo feliz, pero algo está mal. No duermo. Tengo pesadillas donde veo a mi mamá llorando mientras mi papá está con Megan. Me despierto sudando, sintiéndome culpable por no luchar más. El estrés afecta mi salud, he adelgazado, se me cae el cabello. Pensé en contactar a la familia de mi papá, la que nunca conocí, para entenderlo o recibir apoyo, pero no sé cómo localizarlos ni si querrían saber de mí. Y él se enfurecería. Me siento atrapada, quiero honrar la memoria de mi mamá y enfrentar esta falta de respeto, decirles lo que pienso. Pero también temo perder mi única seguridad financiera. ¿Vale la pena traicionar mis principios por estabilidad económica? Necesito orientación. ¿Debo fingir para mantener la herencia o ser fiel a mis principios y arriesgarlo todo? La herida sigue abierta y esta situación es en ella. Cualquier consejo será bienvenido. Estoy desesperada. Actualización. A medida que se acercaba la boda con Megan, mi desesperación por detenerla crecía. Una noche, la suerte pareció sonreírme. Mi papá dejó su laptop abierta al salir con Megan a hacer compras de último minuto. Sabía que estaba mal, pero no resistí la tentación de husmear. Al principio no hallé nada extraño, hasta que noté una segunda cuenta de Facebook. Al abrirla, me quedé atónita. Fotos de un hombre distinto, una vida donde mi mamá y yo no existíamos. Según ese perfil, mi papá nunca se había casado y vivía en nuestro estado solo por trabajo. Había fotos con sus padres y hermanos en eventos de años recientes, fechas en las que, según él, llevaba décadas distanciado. Cuanto más investigaba, más descubría. Mantenía 2 identidades. Incluso tenía otra casa en la ciudad donde hospedaba a sus padres en sus viajes de negocios. Sentí náuseas. Mi vida era una mentira. Su familia nunca rechazó a mi mamá, ni siquiera sabía de nuestra existencia. Éramos su secreto sucio por casi 30 años. Temblando de ira y dolor, actué rápido, fotografié todo, el otro perfil, imágenes de la otra casa, y hallé el correo de mi abuelo paterno. Le escribí explicándole quién era, con fotos mías, de mi mamá y de la vida actual de mi papá con Megan. Pasaron 2 semanas angustiantes sin respuesta. Creí que lo habría tomado por estafa. Pero un día recibí una llamada. Era mi abuelo. Quería verme en persona. Nerviosa, quedamos en una cafetería. Cuando un señor mayor, idéntico a mi papá, entró, supe que era él. Se acercó y pude ver el momento en que reconoció rasgos familiares en mi cara. Nos sentamos y quiso oír toda la historia. Le conté todo, mi mamá, la infancia, el abuso, la situación con Megan. Veía la furia crecer en sus ojos. Al terminar, guardó silencio un largo rato, admitió sentirse impactado y decepcionado, pero decidió ayudarme, confrontaría a mi papá. Unos días después, mi abuelo citó a mi papá. No estuve presente, pero luego me contó, le reveló que sabía de su familia secreta. Mi papá quedó atónito, sin defensa. Salió a la luz que temía perder su herencia si su familia descubría que embarazó y se casó con una mujer humilde, por eso creó esa doble vida. Mi abuelo, furioso por las mentiras y por privarme de conocer a la familia, investigó a Megan. Tenía historial de salir con hombres mayores adinerados y dejarlos tras demandarlos por dinero. Era claro que solo quería la fortuna. Al confrontarlo con esta info, mi papá intentó defenderla, pero su castillo de naipes se derrumbaba. Finalmente, mi abuelo decidió algo que lo cambió todo, cortar a mi papá de su testamento y dejar su parte directamente para mí. Quedé atónita. Había pasado de temer perder mi herencia a recibir mucho más de lo imaginado, pero, más que el dinero, me conmovió el apoyo de un familiar tras años de rechazo. Mi papá enfureció, acusándome de arruinarle la vida. Por primera vez no le temí, le respondí que él mismo lo arruinó con sus mentiras y crueldad. Megan rompió el compromiso al enterarse de que se quedaba sin dinero, se mudó al día siguiente sin despedirse. Mi papá quedó sin prometida, sin herencia y sin más mentiras. Yo aún proceso todo, mi abuelo se esfuerza por conocerme y me presentó a tíos y primos. Es extraño tener una familia grande tras vivir solo con mi mamá. Planeo mudarme pronto. Mi abuelo ayudará a encontrar apartamento. Sigo extrañando a mi mamá. Desearía que viera la verdad salir a la luz y conociera a sus suegros. Me reconforta pensar que estaría feliz sabiendo que por fin soy libre de los abusos y tengo familia que me valora. Tomará tiempo sanar del trauma infantil y de estas revelaciones. Busco terapia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, soy optimista. Algunos podrían juzgarme por exponer las mentiras de mi papá, pero tras una vida de abuso, no me siento culpable. Él tomó sus decisiones y ahora enfrenta las consecuencias. Yo elijo concentrarme en construir relaciones con mi nueva familia y crear una vida mejor. Gracias a todos los que ofrecieron apoyo y consejos. Su amabilidad me dio la fuerza para defenderme y revelar la verdad. Agradezco a esta comunidad la ayuda durante este periodo difícil.